Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. Black Lives Matter. Lo que duró un café ya está en Apple Podcast y Castbox. Si sueles escuchar tus podcasts por estas plataformas, ya nos puedes encontrar ahí, además de en iVoox, Spotify y YouTube. Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Es más, es posible que si no estás escuchando este episodio inmediatamente después de su estreno, ya conozcas el resultado de las elecciones. Estas elecciones se dan en un país profundamente dividido en todos los aspectos de su sociedad, y precisamente de eso quería hablar en el programa de hoy. No de las elecciones, sino del ambiente político y social en el que se van a desarrollar o han desarrollado las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, depende de cuándo estés escuchando esto, entre el candidato demócrata Joe Biden y el actual presidente republicano Donald Trump. Bienvenidos y bienvenidas al tercer programa de la temporada, o lo que es lo mismo, el 9º episodio de Lo que duró un café. Hoy está conmigo Azahara Palomeque. Azahara es escritora, doctora en estudios culturales por la Universidad de Princeton, analista política en CTXT y la autora del libro Año 9, Crónicas catastróficas en la era Trump. Con Azahara hablo de los dos candidatos, de la cuestión racial en Estados Unidos, de milicias y tenencias de armas en el país. Es una conversación muy interesante sobre la sociedad en la que se desarrollan estas elecciones y sus votantes. Mi nombre es John Baldwin. Bienvenidos a Lo que duró un café. Azahara Palomeque, bienvenida a Lo que dura un café. Las elecciones americanas están a la vuelta de la esquina y se están dando en un momento social en el que se presentan estas elecciones como una batalla, ¿no?, entre un nativista norteamericano y alguien cuyo punto a favor parece ser no ser Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos arrastra desde, quién diría, desde antes de su fundación, ¿no?, unos terribles problemas de fractura social, desigualdad, violencia de los que vamos a hablar hoy, pero se ha vendido durante esta campaña electoral un poco una victoria de Biden como el antídoto que necesita el país para empezar a sanar estas heridas. Algunos, incluido yo, somos un poco escépticos y no terminamos de ver cómo una victoria del candidato demócrata puede llevar a mejorar esta situación. Bueno, gracias por haberme invitado, John. Esta pregunta es que tiene muchas ramificaciones. En primer lugar, es cierto que Biden nunca ha tenido el carisma, ¿no?, que otros le puedan atribuir a Trump. Nunca ha sido un político de arrastrar a masas y es verdad que el programa político que presenta pues es bastante light, sobre todo para el ala más progresista del Partido Demócrata, y está intentando una operación muy difícil, que es aglutinar fuerzas pues tanto de los sectores más progresistas como del centro o de la derecha, digamos, más moderada del Partido Republicano. Ha llegado un momento, un clima de tensión y de abusos de la ley y de violaciones de derechos humanos, en que lo que nos estamos jugando es tan grave como los cimientos de la democracia. Entonces, no creo que sea un candidato, ¿no?, que arrastre masas ni que vaya a efectuar cambios estructurales significativos, pero sí que a nivel de mantener un funcionamiento medianamente pues legal y dentro de la legalidad legítimo de las instituciones de este país, con todos sus fallos, pues la única alternativa es Biden. Dentro de eso, pues podemos pensar qué puede cambiar o qué puede mejorar. Bueno, puede mejorar el hecho de que no es Trump, ¿no? Y
de que no va a haber pues chanchullos como poner a un director en la oficina de correos que sea donante de tus campañas, como ha hecho Trump para desvirtuar el voto por correo. Entonces, ese tipo, digamos, pues de actos ilegales prácticamente, utilizar la Casa Blanca para campañas propagandísticas, todo el tema que ha habido pues con la inmigración, la política de separación de familias, que es de una crueldad brutal, pues ese tipo de abusos tan graves, quizás, nunca lo sabemos, ¿no? Pero quizás no pasen o son menos probables de que pasen con Biden. Luego sí que tiene algunos puntos en su programa de mejora social que, bueno, vale la pena destacar. Por ejemplo, pues tiene un plan para atajar el cambio climático y eso no existe en el programa de Trump. Entonces, pues sí que creo que ahí se pueden lograr pues, avances importantes para combatir la emergencia climática. No quiere desmantelar el Obamacare, que es lo que quiere Trump. Tampoco ha prometido una sanidad pública universal. Sería una especie de prolongación del Obamacare, que recordemos es una subvención pública a seguros privados. O sea que al final seguimos pues alimentando la máquina de lo privado y con todos los intereses corporativos. Y luego, bueno, tiene varias propuestas sociales como pues, subir los impuestos a la gente que gane más de $400.000 al año, promover una universidad pública gratuita si ganas menos de, pues no me acuerdo ahora del umbral, pero era relativamente amplio. Entonces, pues sí, ahí se podrían solucionar cosas como los préstamos universitarios. Digamos que es una política, no es una política socialista, ni mucho menos como han dicho, que es una exageración, es de corte liberal moderado, pero siempre será mejor que lo que hay. Me acuerdo de una cita de Chomsky hace un montón, que él decía que llegará un momento en el que las elecciones de Estados Unidos terminarían siendo elecciones entre un ala del Partido Republicano conservador y un ala del Partido Republicano más liberal y progresista. ¿Tú piensas que estas elecciones son un poco eso? Pues sí, más o menos. O sea, entre el electorado que va buscando Biden, que es muy pues de derecha moderada, centrista, y el extremo, ¿no? de lo inadmisible que roza Trump, pues estamos un poco en ese aspecto del espectro político, ¿no? Entre el centro y la derecha no hay más. Sí que ha habido una izquierda que recordemos tiene un programa pues, socialdemócrata. Bernie Sanders tampoco es ningún revolucionario, no es ningún bolchevique, pero bueno, y ese ala izquierda, pues aunque sí que ha creado una conversación importante, ¿no? Y ha hecho que temas que estaban enterrados en la esfera pública, pues ahora sean preponderantes, como incluso los préstamos universitarios que hablábamos, o el salario mínimo, que Biden ha prometido subirlo a $15 la hora. Eso es una propuesta de Bernie Sanders, pero bueno, aún así no tiene representación en un partido, ¿no? No estamos votando eso. Los más progresistas estarían votando pues la posible influencia de Bernie, Alexandra Ocasio-Cortez en lo que es un programa centrista. Este año Estados Unidos está marcado, ¿no?, por las protestas de Black Lives Matter. ¿Piensas que si las esperanzas... Parece que con Biden ha aparecido una posibilidad de, bueno, la situación de la población afroamericana, afrodescendiente puede mejorar? ¿Piensas que si estas esperanzas de mejoría no se materializan con Biden, puede ser esto un punto de no retorno? Me refiero a la fractura o la ruptura de un amplio sector de la sociedad con un sistema político de un país, de alguna forma rompiendo un contrato social, sintiendo que no hay forma por las vías democráticas del voto, digamos, de mejorar su situación y que recurran a otras alternativas. A ver, lo que está claro es que hay un descontento social enorme.
ese descontento social lo ha visibilizado pues, el movimiento Black Lives Matter, las protestas que hemos visto, no solo las protestas, sino también pues, en general el movimiento que ha creado en las redes, la visibilización y circulación de vídeos, ¿no? de la brutalidad policial. Hay una conversación que se está dando a nivel público pues sobre el racismo institucional y esto me parece importante. Dentro del marco de una hipotética presidencia de Biden, podríamos decir que hay cierta posibilidad de mejora. Pero no sería, o sea, no sería una iniciativa del propio partido y luego también hay que ver qué tipo de impedimentos podría tener esa presidencia, porque acaban de nombrar pues, a Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo. O sea, ahí tenemos un Tribunal Supremo de mayoría conservadora que va a estar bloqueando todas las medidas que esa hipotética presidencia nos traiga. Entonces van a tener muchísimos problemas, vamos a tener muchos problemas, ¿no? A la hora de implementar medidas que mitiguen mínimamente ese racismo estructural. Porque es que además está súper arraigado en las instituciones y luego, bueno, hay pues un movimiento, ¿no? masivo, hay mucha movilización en las calles, estamos viendo que la gente está votando en masa ahora y esos son casi todos votos demócratas, pero aún así, desde 2016, 21.000 centros electorales han sido eliminados, por ejemplo, ¿no? O sea, la supresión del voto es brutal, está ocurriendo sobre todo en los estados del sur y esto viene de una sentencia del Tribunal Supremo que eliminó una serie de protecciones que existían para que los estados no discriminasen por causa de raza y ahora pues no existen esas protecciones y se están eliminando centros electorales, se están pues pidiendo otros requisitos para votar, o sea que a pesar de la movilización que está habiendo, existe la posibilidad, que es muy clara, de que a nivel institucional pues toda la fuerza de la calle nos llegue, ¿no? Entonces sí que creo que va a ser muy difícil ver cambios sustanciales, pero tampoco creo, como tú decías, que eso provoque una fractura entre parte de la población y el Estado o el aparato político de Estados Unidos que lleve a grandes conflictos, porque si hemos llegado a este punto es porque no ha habido una movilización anterior. O sea, la población americana está en general muy desconectada de la política. No tiende a manifestarse. Esto que hemos visto, estas protestas han sido realmente una excepción, pero en general no ocurren manifestaciones constantes. Hay muy poca cultura de debate político en la calle, con los vecinos, en el trabajo. Es más, o sea, esa conversación se suprime completamente, se considera ofensiva. Entonces, si tú tienes una población que no habla de política, que prácticamente no sabe interactuar con el otro, que vive en barrios segregados y que pues ha estado desconfía del Estado, que eso es muy característico de aquí, y en general está completamente desconectada de la política, pues por mucha conversación que haya ahora y por mucha movilización, me parece que no veo un riesgo claro de fractura social si gana Biden. Al contrario, se contentarán con las pocas mejoras que haya y no creo que vaya a haber cambios sustanciales. Es curioso eso que dices de que la gente no habla de política y no discute de política. Generalmente en Europa parece que mucha gente piensa que la sociedad americana es similar a la europea. Y yo me acuerdo el año pasado, yo creo, un amigo mío de Estados Unidos nos decía al resto que en Estados Unidos no se habla, digamos, está prohibido, entre comillas, socialmente prohibido, hablar de política, de sexo y de religión. Y todos los europeos que estábamos ahí le preguntamos que entonces de qué hablaban. Porque para nosotros era parte casi nuclear de la conversación, sobre todo hablar de política, sentimos que es algo pues que charlas con tus amigos, con tus conocidos y es un intercambio de opiniones sano, aunque tú puedes tener un familiar, un amigo
que opine de forma diferente y eso no, por norma general, no rompe ni ninguna amistad ni ninguna familia. Sí, no, es completamente cierto. Y de hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué aquí, cuando me mudé a Estados Unidos, que fue en el 2009, yo vine a hacer un máster en la Universidad de Texas en Austin y daba clases de español en la universidad al mismo tiempo que estaba haciendo el máster. Y ese fue exactamente el mismo comentario que el director del programa de español que teníamos entonces nos dijo a los nuevos profes, ¿no? Nos dijo, no se puede hablar jamás ni de política, ni de religión, ni de sexo. En una clase que además, o sea, yo estaba dando clases de español, pero había contenido sobre la colonización, había contenido sobre la inmigración en Estados Unidos, sobre el racismo, o sea, que tú no puedes hablar de política cuando estás enseñando la lengua, pues primero una lengua oprimida dentro de Estados Unidos y segundo, cuando tienes un libro de texto que te plantea un español global con términos de todos sitios, ¿no? Y con estereotipos de los latinoamericanos donde hay tanto que sacar ahí, ¿no? Pero sí es increíble, es uno de la bueno, desde el primero del gran choque cultural que tuve al llegar y que me sigue provocando un extrañamiento profundo. Y segundo, pues es una señal de pobreza intelectual porque al final no tienes conversaciones, entonces no hay manera de ampliar el pensamiento sobre temas que son cruciales para todos. O sea, si las cosas no se hablan directamente, dejan de existir. Yo escribí una columna hace poco que se llamaba Los niños y los perros y era un poco irónica, pero básicamente la columna decía, si no llega a ser por los niños y los perros, no sé de qué hablaría la gente, porque realmente es lo único, ¿no? que desata algún tipo de conversación. Es inevitable, ¿no?, que si las discusiones sobre política están prohibidas entre personas, eso lleva inevitablemente a la polarización política, ¿no? Porque lo único que es permisible es comentar tus ideas con alguien que tiene tus propias ideas, crea la llamada cámara de eco y lleva a la progresiva polarización de la sociedad hacia un lado, hacia otro, pero la gente que se asienta tanto en sus ideales y nunca son discutidos ni contrarrestados y lleva pues posiblemente a una situación como la que tiene ahora Estados Unidos, que es de una polarización política muy seria. Hemos hablado de la migración del castellano y en tu libro incides mucho en la condición de migrante en un país que, aunque sea un tópico, fue levantado por migrantes, ¿no? ¿Cómo se percibe la migración y la condición de migrante en Estados Unidos? Bueno, hay muchos matices, ¿no? No me gusta hablar de la condición del inmigrante porque hay muchos tipos de inmigración y en el libro precisamente yo estoy contando mi experiencia, pero también hablo de la experiencia de otros inmigrantes y esto es una conversación que he tenido pues con comunidades de inmigrantes mexicanos aquí, por ejemplo, estuve en una ONG haciendo voluntariado con niños mexicanos, muchos de sus padres eran indocumentados, entonces obviamente la situación, aunque seguimos siendo inmigrantes todos, la situación no es la misma, ¿no? Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, hay una migración pues muy, muy trabajadora que puede tener problemas a la hora de tener papeles, que desempeña trabajos que los demás no, no quieren, o sea, que trabajan en el campo, que recogen la fruta en California. Y luego hay otra inmigración que es la mía, que principalmente es la que trata en el libro, pero abordando también otros problemas, pues una inmigración, digamos, de fuga de cerebro, si queremos caracterizarla así, ¿no? De irte fuera a estudiar, conseguir unos estudios y una serie de títulos universitarios y bueno, y ya pues más o menos quedarte, ¿no? Y esa emigración motivada pues por las circunstancias económicas de la crisis anterior, que no se nos olvide tampoco. Dentro de eso, pues todo lo que sea inmigración en Estados Unidos está rodeado por un halo racista y xenófobo que esta administración ha enfatizado y ha promovido.
el otro día me preguntaban, porque en el libro hablo de las pruebas médicas que me tuve que hacer para conseguir la tarjeta de residencia, y la consulta médica era completamente cochambrosa, ¿no? Y me preguntaba alguien, pero bueno, tú eres blanca, cualquier blanco tiene que ir a esa consulta, ¿no? Es cuestión de raza o de clase económica. Y decía, bueno, en el concepto migratorio que existe en Estados Unidos, en las connotaciones asociadas, pues es gente de segunda clase, ¿no? Por eso el tipo de consulta médica es esa, ¿no? No independientemente de que seas blanco o no. Aparte de eso, pues bueno, hay una campaña institucional para hacer daño a los inmigrantes. Y el último artículo que he escrito es sobre los 545 niños que están internados y no saben dónde están sus padres, porque los perdió la administración a propósito con la política de separación de familias, deportaciones masivas y la inmigración legal también ha sido desmantelada, porque han reducido el presupuesto de la oficina que la llevaba y han despedido a una serie de empleados. Entonces es más difícil también venir a este país de manera legal o con documentos. En el libro hablas también, en uno de los capítulos, de la famosa segunda enmienda, de la tenencia de armas y de cómo en los carteles de todos los espacios públicos te dicen como qué hacer en caso de tiroteo, ¿no? Y estos carteles de alguna forma te recuerdan que esto puede pasar en cualquier momento. Llevo tiempo dándole vueltas a lo probable o lo posible que es un conflicto civil armado en Estados Unidos, y uno de los grandes factores a favor nace precisamente de esta enorme tenencia de armas. En muchos casos ya no solo de pistolas o escopetas de caza, como pueden ocurrir en cualquier otro país del mundo, pero carabinas militares, francotiradores, fusiles de asalto. ¿Existe un clima o un miedo a que algo así pueda llegar a pasar? Sí que existe el miedo, existe una inquietud que se manifiesta, pues, en interacciones en redes sociales, se manifiesta en mensajes más o menos claros que vienen de algunos políticos, de algunos periodistas. Hay artículos que han analizado a fondo la posibilidad, no necesariamente de una guerra civil, pero sí de lo llaman crisis constitucional, ¿no? De algún tipo de conflicto, pues de tipo legal, pero de una amplitud, pues, nacional, y que genere, no en una guerra civil, pero en conflictos armados localizados en varias ciudades, ¿no? O en varios sitios del país. Esto está ahí. Por ejemplo, The Atlantic hizo un reportaje fantástico, de varias páginas, sobre la posibilidad de que Trump no acepte el resultado de las elecciones. Yo he escrito sobre ese tema también, y con ese rechazo, ¿no? del resultado electoral, si es que pierde, pues vendría una serie de protestas y de tiroteos y de presencia de milicias en las calles. Estamos hablando además de que los datos corroboran ese miedo, ¿no? Ese pánico social que estamos viendo. Se ha incrementado la venta de armas en más de un 70%. Se ha incrementado sobre todo en primeros compradores, gente que no tenía armas y ahora siente la necesidad de tener una. Hay milicias organizadas a través de redes sociales. Se habla mucho del supremacismo blanco, que es mayoritario. El FBI lo está investigando, ha sido calificado de terrorismo doméstico. Hemos visto, por ejemplo, el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan hace poco. O sea que sí que existe ese tipo de milicias. Y luego también hay milicias negras que se están organizando. No solo el supremacismo blanco, sino que hay, pues, gente que se siente amenazada, que está sintiendo como la necesidad de responder, y los medios que han elegido para responder son precisamente iguales de violentos. Entonces, todo esto está ocurriendo un poco como en el background, ¿no? Como sale un artículo por aquí, un artículo por allá. Si no sigues el tema, realmente no va a aparecer en titulares,
pero sí que está ahí. Yo creo que una guerra civil sería demasiado. Si creyeras realmente en la posibilidad de una guerra civil, te digo yo que ya me habría escapado de aquí, pero, pero sí que creo que es posible pues que haya conflicto en las calles. O sea, que haya tiroteos, que haya manifestaciones, que se quemen más edificios, como vimos que ocurría en otras ciudades, ¿no? Con las protestas después del asesinato de George Floyd, que el ejército esté patrullando las calles, o la Guardia Nacional, o la policía, o sea, son cuerpos igualmente militarizados. Así que sí lo veo factible. Parece que uno de los puntos calientes de que algo así pueda pasar es, como has dicho, en la noche electoral. Trump, por ejemplo, esta noche creo, ha dicho que el recuento de votos tiene que estar hecho para la noche del 3 de noviembre y que cualquier resultado después de la noche del 3 de noviembre no es válido, que no es acorde a la ley, pero al final él está alimentando eso a gente que le sigue, incluso gente que confía en él y en su palabra, y puede pensar que realmente está habiendo una manipulación, un golpe por parte de la izquierda y que esto no se puede tolerar. Y un poco el problema nace de que estas milicias no son solo de supremacistas blancos, sino que existen unas milicias que se oponen a ellos, y es de donde puede nacer el conflicto, ¿no? Entre dos actores que van a chocar. Y luego además es un clima muy, muy complejo porque existen milicias como la milicia Bungalú, que no está clara cómo se posicionan. A veces se les denomina como de ultraderecha, pero sí que han mostrado simpatías por el movimiento Black Lives Matter. Entonces es un poco complejo de ver cómo se posicionan y qué llegarían a hacer en caso. Luego es cierto que a veces a los que nos gusta teorizar sobre esto y hablar sobre esto, nos gusta hablar de que va a haber un enorme enfrentamiento civil y que va a haber problemas, y luego a veces la realidad es muy distinta y no ocurren estas cosas, ¿no? Sí, es que, bueno, es muy difícil predecir, ¿no? Estas cosas. Yo espero que no ocurra nada. Luego también hay actores que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que intervienen en cómo suceden los hechos y cambian el rumbo de las cosas. Por ejemplo, en una de las protestas este verano masivas en Washington, D.C., Trump estaba pues listo para sacar el ejército a las calles, ¿no? Lo tenía ahí movilizado al ejército. De hecho, lo tenía como en reserva en Washington, y van, bueno, el armamento que tiene, por supuesto, era como completamente exagerado, desproporcionado para lo que estamos viviendo, ¿no? Que por la mayor parte eran protestas pacíficas, pero estaban ahí con sus bayonetas y sus tanques. Y pues uno de los jefes, de los altos cargos del Pentágono dijo: no, esto no lo podemos hacer, ¿no? Y de repente le paró los pies, lo cual pues le agradezco enormemente, yo y muchos otros habitantes de este país. Antes de que este señor le parara los pies a Trump, pues en el New York Times se publicó una columna diciendo: estamos al borde de una guerra civil. Quiero decirte que nunca sabemos, ¿no? Todos los factores que van a jugar un papel, ¿no? En cómo transcurren las cosas. Sí que es verdad que el momento es muy tenso, que tenemos milicias de muchos tipos que se están armando, que se están entrenando. Aparte de las milicias, recordemos que este país está completamente militarizado. Tienes cuerpos de policía federal, tienes, bueno, la Guardia Nacional, policía de los municipios, de las ciudades, policía en los campos universitarios, policía en los distritos escolares. Es decir, o sea, hay mucha gente que tiene armas, muchos cuerpos policiales, y por supuesto pues la gente que tiene armas en su casa, ¿no? Los ciudadanos de a pie que no pertenecen a ninguna milicia, no son policías, pero pues gracias a la segunda enmienda pues tienen el poder de tener armas y de acumularlas, y bueno, no sabemos por dónde va a explotar todo eso, la verdad. Al final todas estas milicias de extrema derecha beben mucho de lo que se ha llamado el white rage, ¿no? Esa población blanca que se siente desposeída. Es muy fácil al hablar del
electorado de Trump caer en tópicos sobre el hillbilly blanco racista. Para ahí hay una cuestión que es mucho más compleja, ¿no? Bebe mucho de esa población blanca alejada de las costas que vivía en lugares industriales y prósperos y que a raíz de los 70, los 80 se han ido convirtiendo poco a poco en lugares decadentes y Trump y toda esta rabia blanca se alimenta, ¿no?, de esa desposesión, de ese sentimiento de haber estado en la cresta de la ola y ahora ser los últimos en la cadena alimenticia. Sí, es cierto, y de eso hablo un poco cuando comento cómo fue elegido en el 2016 y bueno, yo estuve un tiempo cogiendo trenes que pasaban pues por Filadelfia, toda la zona de Filadelfia donde vivo, eran fábricas, ¿no? que ahora están en ruinas. El paisaje es completamente fantasmagórico, pero merece la pena verlo. Y Filadelfia, en teoría, o sea, Pensilvania forma parte del Rust Belt, que es la zona a la que te estás refiriendo, con otros estados también que son claves, ¿no? Más hacia el Midwest. Sí que existe esa población que generalmente blancos sin estudios universitarios, pues que se han sentido desplazados un poco y abandonados por la clase política en general, por republicanos y demócratas, pues por el cierre de fábricas y estamos hablando de una transición económica que ya no es solo el cierre de fábricas, sino que es la desaparición de puestos de trabajo seguros, es la desaparición de puestos de trabajo que estaban sindicados, con seguro médico, con pensiones, o sea, todo eso que ya no existe ahora porque la gente pues trabaja como puede y mal y lo que predomina es más el modelo freelance, ¿no? O autónomo, pues esa seguridad laboral ha desaparecido y estas zonas industriales lo han sufrido mucho y sobre todo hay también una masculinidad herida, ¿no? De estos hombres blancos que ya no son el cabeza de familia, que ya no son el breadwinner, ¿no? El que lleva el sueldo a casa. Y, y sí, o sea, tiene apoyo, Trump sigue teniendo apoyo entre esta población. En 2016 fueron claves, también parte de la culpa la tuvo Hillary, que no hizo campaña en estados cruciales ahí y no tuvo un discurso claro sobre el trabajo, y Trump sí que lo tuvo. De todas maneras, quisiera llamar la atención sobre en general cómo se habla de este tipo de electorado, ¿no? Y de ciertos grupos demográficos, porque siempre tendemos, y sobre todo aquí en Estados Unidos, hacia la victimización del blanco. Es como, bueno, se entiende que voten por Trump porque fíjate lo que han sufrido y me parece legítimo, o sea, decir eso. Hay gente que lo ha pasado muy mal y la depresión económica es clara, es tangible, está ahí, pero entre esa depresión económica pues también hay muchos negros, ¿no? Que la han sufrido, mucha población pues negra o que le llaman de color, que no me gusta nada el término, pero bueno, y nunca se tiene ese tipo pues de condescendencia, digamos, ¿no? A la hora de hablar de la pobreza o de las dificultades financieras que afrontan otro tipo de grupos. Claro, yo imagino que en estos casos, bueno, al final siempre dicen, ¿no? La gente vota primero con el bolsillo y yo imagino que en estos lugares que han sufrido la desaparición de su industria, cuando viene un candidato que dice voy a volver a traer toda esta industria, el resto va después de... Imagino, o sea, no tengo ni idea, pero si toda esta gente que viene de una ciudad que vivía de tener una fábrica concreta que existe, bueno, en España también había ciudades así, ¿no? Que hay una fábrica de baldosas de porcelana y toda la economía de esa ciudad gira en torno a esa fábrica de baldosas de porcelana, que ha llevado su producción a China en las últimas décadas y aparece un candidato que me convence de alguna forma que existe una forma de devolver esa producción aquí, aunque sea inviable, porque al final vive digamos, en la esperanza de volver a un mundo que le pese a quien le pese ya no existe, ¿no? Es
si tú hablas de devolver toda la industria a tu propio país, eso viene con unas consecuencias, no significa que se vaya a volver a los años 80 o a los años 70. Puedes traer toda tu producción a tu país, pero eso va a tener unas consecuencias porque el mundo sigue girando y sigue avanzando a su manera, ¿no? Pero sí entiendo de dónde puede venir este voto, y también pienso que seguramente mucha gente durante esta campaña se haya dado cuenta de que en estos 4 años igual las cosas no han cambiado tanto como deseaban. Entonces, al sentirse decepcionados por esta posibilidad de cambio, se han dado cuenta que había mucha palabrería, pero quizá no han tenido las consecuencias que ellos esperaban. Ujú. Sí, o sea, ahora hay mucha gente muy desencantada, que, que no va a votar por Trump, o eso dicen las encuestas. También es verdad que como que se desestimó un poco a cierta población, incluso como se subestimó el poder que tenía, y muchos algoritmos ni siquiera contabilizaron el hecho, o sea, no tuvieron en cuenta el hecho de que eran blancos sin títulos universitarios, o sea, esa categoría, ¿no? Que la tienes que fabricar para que te lo midan, pues no existía, y ahora sí que parece que lo han corregido en las últimas encuestas. Pero sí, hay una decepción que en cuanto a lo que es el estado económico de este país, que influyó muchísimo en las elecciones de 2016. Recordemos también que Trump se vendió pues como hombre de negocios: yo no soy un político al uso, yo no soy el que vive de la política, ¿no? O sea, mi fortuna viene de otros cauces, ¿no? De lo bien que he sabido pues gestionar mi dinero, y lo bien que he sabido emprender y todo esto, que en realidad es mentira, ¿no? Pero tiene un montón de deudas, pero en fin, tenía un discurso muy poderoso en torno a lo económico, y que el Partido Demócrata tampoco impulsó grandes cambios sociales. Es verdad que durante un tiempo tuvo pues el Senado en contra, en fin, no tuvo como la oportunidad de efectuar todos los cambios que querían, pero bueno, el Partido Demócrata se ha acomodado mucho a lo que es pues las políticas neoliberales, y no promovió ningún tipo de política social. Entonces había mucha gente muy desencantada que se sintió atraída por este discurso. De todas maneras, ahora creo que no le va a funcionar, o al menos no de la misma manera, porque ya, o sea, que estamos a 4 años vistas de las elecciones de 2016. La gente ha tenido tiempo de evaluar la gestión que ha hecho. La pandemia, pues al principio no le pasó tanta factura, porque los estados que fueron más afectados fueron los demócratas, pero ahora también se están viendo los efectos en los estados republicanos a nivel de salud. Ha dicho cosas pues, que son mentiras como una catedral, ¿no? Como que va a mejorar el sistema de salud. No ha ocurrido nada en términos sanitarios, no ha ocurrido ningún tipo de mejora, al contrario, ¿no? Los intentos por desmantelar el Obamacare todavía no lo ha conseguido, pero va a ser uno de los primeros casos que se debatan en el Tribunal Supremo, que una semana después de las elecciones hay un juicio, ¿no? Una sesión sobre el Obamacare con la jueza que acaban de elegir, o sea, con una mayoría ya conservadora en el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, ahora la gente creo que tiene otras herramientas para evaluar lo que ha ocurrido. Hay muchos republicanos que están a favor de Biden. Entonces también eso va a hacer que gente republicana, digamos, pues de los que consideran un partido político como el partido de fútbol, ¿no? Que no te puedes separar independientemente de lo que haga, pues supongo que igual cambian el voto. Y bueno, veremos qué pasa. Pues eso, veremos qué pasa en la noche electoral y veremos qué pasa después. No hay muchas incógnitas, si se aceptará los resultados, cómo va a haber lo que han llamado la transición pacífica de poder. Pero ya para terminar, como siempre, solemos pedir a la persona invitada que recomiende un par de libros sobre la temática que hemos hablado, pero de
la forma más libre posible, así que si tienes un par de recomendaciones de lectura para nuestros oyentes, adelante. Pues en general recomiendo toda la obra de James Baldwin, que es absolutamente maravilloso. A mí es un escritor que me gusta mucho. Por desgracia no está traducida. Hay una edición o dos de hace como 20 años, pero no está traducida. Yo he intentado ponerme con esa traducción y por lo visto los derechos de autor están bloqueados, no los quieren vender. Por eso no está. Pero bueno, se puede leer en inglés. Hay un libro en concreto que me encanta, se llama Notes of a Native Song, que son una serie de ensayos y reflexiones, y con él me identifico mucho porque no solo habla pues la cuestión racial, la discriminación que sufre por ser negro, es por venir de una clase baja, raza, es por pues su condición de homosexual, ¿no? Y él también vivió un tiempo en Francia, entonces hay muchas reflexiones sobre pues ese extrañamiento, ¿no? Y esa extranjería que él también siente incluso en Estados Unidos. Y bueno, yo he leído mucho sobre migración, no necesariamente en Estados Unidos, pero en general ese fue el tema de mi tesis de doctorado, el exilio. Hay otro libro que me encanta que es Memoria de la melancolía, de María Teresa León, que bueno, la gente la conoce o la conocía por ser la mujer de Rafael Alberti, pero ahora ya está ganando un nombre propio como escritora sin necesidad de que se la asocie a su marido, y son unas memorias absolutamente preciosas donde narra su periplo por el exilio con todas las contradicciones posibles. O sea, es un exilio relativamente privilegiado, ella recibe favores donde quiera que va, tiene amigos pues que le prestan una casa, que le prestan dinero, pero también se ve mucho el sufrimiento, ¿no?, de estar lejos, y hay una reflexión importante sobre la memoria histórica también. Y Azahara, muchas gracias por haber venido a Lo que Dura un Café y que vaya todo bien. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, me alegro mucho de haber tenido esta conversación, John. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y apoyarnos. En unos días mandaré una newsletter con todas estas recomendaciones y alguna más mía. Si todavía no estás suscrito, tienes un link para unirte en la descripción del episodio. Espero que hayáis disfrutado esta conversación con Azahara tanto como yo. Esto ha sido Lo que Dura un Café. Nos escuchamos el mes que viene.